Bien, pues bienvenidos todos a una nueva sesión de nuestra clase de Desarrollo de México. Y el día de hoy pues vamos a platicar sobre la influencia de los medios de comunicación pues en la cultura, ¿no? Y muchas veces, bueno, el objetivo pues es precisamente ver cómo los medios de comunicación han influenciado en el desarrollo pues de nuestro país o en el desarrollo de la sociedad, ¿no? Muchas veces hemos visto ciertos comportamientos en algunos programas de televisión, en algunas novelas, en algunas series o películas que se ven reflejados tal cual en la sociedad, ¿no? O que reflejan lo que la sociedad ha hecho durante años, ¿no? Y no significa que esté bien o que está mal, pero sí significa que de alguna forma los medios de comunicación tienden a educar de alguna manera a la sociedad, ¿no? No solamente reflejan lo que la sociedad hace, sino también sino también educan de alguna forma a la sociedad, ¿no? Ciertos comportamientos que vemos a lo mejor en los adolescentes, que los están replicando de algunas series de televisión, o ciertos comportamientos que nosotros vemos que suceden en alguna comedia, pero que en realidad es lo que está sucediendo, ¿no? Y de que de alguna manera no podemos juzgar si es bueno o si es malo, simplemente es un reflejo de lo que está sucediendo en casa, ¿no? O de lo que está sucediendo prácticamente en toda la sociedad. La televisión, como medio masivo, tiene la peculiaridad de llegar simultáneamente a un público heterogéneo, disperso geográficamente. ¿Qué es esto? Pues que la televisión llega masivamente a todo el público, ¿no? Ahora mismo, pues llega prácticamente al 98% de los hogares, ¿no? Antes, digo, hace unos 20, 30 años, quizá no todo el público o no todos los estratos sociales contaban con un televisor en casa. Sin embargo, ahora ya es bastante común que todos contemos con un televisor, de tal forma, pues, que los medios de comunicación llegan a nosotros por medio de este aparato, ¿no? Por medio de la televisión. En México, Televisa y TV Azteca son las que cumplen con esta peculiaridad más eficazmente, ¿no? ¿Por qué? Porque son televisión abierta, porque son esos canales que nos proveen tanto de noticias, de información, como de series y películas de entretenimiento, ¿no? Ya habrá en algunas ocasiones o en algunos estratos donde y podríamos incluir los medios en streaming, ¿no? Como el Netflix, el Amazon, el HBO, y bueno, otros medios de streaming que podemos acceder, ¿no? Y bueno, esos televisoras y medios de streaming, pues son los que prácticamente llegan a la gran parte de la población, ¿no? Y que de alguna manera son ellos los que nos van a estar llenando, pues, de información y de comportamientos y de reflejos sociales, que es lo que esté sucediendo en el mundo. Según los autores, la importancia social de la televisión rebasa cada día más el impacto ideológico, al que suelen estar referidos aún la mayoría de los estudios críticos sobre el tema, ¿no? ¿Qué es esto? Pues que el impacto ideológico o lo que nos presenta la televisión es prácticamente lo que nosotros nos vamos a llevar para nuestro comportamiento del día con día o para nuestro comportamiento diario, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que representan en la televisión, sobre todo en novelas, en series y en películas, es lo que nos queda como cierto ideal, ¿no? Muchas veces hemos visto estas películas o estas series donde una persona común y corriente a lo mejor encuentra a esta otra persona como el amor de su vida y entonces viven felices para siempre, ¿no? Y esa es una ideología o un aspecto ideal o ideológico en el que nosotros solemos vivir, ¿no? Solemos pensar que eventualmente llegará esta persona que va a ser el amor de nuestra vida y que nos vamos a quedar con esta persona pues para siempre, ¿no? Lo cual pues puede ser cierto y ojalá lo sea y ojalá llegue eso a pasar, pero en muchas ocasiones la realidad es que no. ¿Por qué? Porque eso solamente es cierta aspiración que nosotros tenemos como persona o como sociedad, ¿no? La realidad es que van a venir muchos amores de tu vida, la realidad es que vas a dejar algunos amores de tu vida y al final te vas a quedar con una persona con la que te va a convenir hacer sociedad. Igual sucede para otros aspectos, igual para el aspecto económico. De repente vemos, ay, perdón. De repente vemos como una persona que es a lo mejor de escasos recursos, pues llega y se encuentra a una persona que le echa la mano y crece en la pirámide social a tal grado que puede llegar a ser pues hasta multimillonario, ¿no? Y esas cosas
Claro que suceden, pero suceden como una vez por cada 100 millones de habitantes, ¿no? Entonces, la realidad es que la televisión nos llena la cabeza de ciertos idealismos que pudieran ser o no ciertos, sobre todo que pueden no ser ciertos. ¿Por qué? Porque esas ideas que son bastante idealistas, pues no son tan concretas o no están tan apegadas a la realidad, ¿no? De aquí es que nosotros tenemos que tener la conciencia para discernir qué puede ser real y qué puede no ser cierto, ¿no? Igual con las noticias, ¿no? A nosotros nos presentan ciertas noticias que nosotros no solamente nos tenemos que quedar con lo que nos presenten, sino que además tendríamos que salir a buscar cierta información que apoye estas noticias, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que el que te está presentando las noticias, pues también es una persona y también tiene cierta opinión, ¿no? Y tú como persona, pues también tienes que formar tu propio criterio para saber lo que viene es cierto y qué tanto te va a impactar, pues a ti, ¿no? La televisión es hoy un espacio particularmente significativo de reconversión económica, de la preocupación política y de transformación cultural. Sobre la insignificación política de la inversión económica, en televisión comienza a haber claros ejemplos en todo el mundo. Igual, ¿no? Platicábamos ya sobre la economía o sobre los aspectos ideológicos que podríamos tener o que nos presenta la televisión como parte de su programación y que nosotros se nos hace muy sencillo pensar que pudiéramos nosotros vernos reflejados en ese personaje, ¿no? Este personaje que escala la pirámide social, este personaje que se vuelve multimillonario con una idea de algún proyecto y de alguna manera, pues nos queda para nosotros como esta sensación de que podríamos ser ese personaje. La televisión es uno de los medios masivos de mayor penetración. Además de tener poder de influenciar potencial, es posible que contribuya en gran medida como agente socializador del hombre, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿O qué es lo que nos trata de decir? Pues que de alguna manera la televisión, o cuántas veces no hemos estado en alguna reunión y cuando se nos acaba de repente el tema de conversación preguntamos, oye, ¿qué serie estás viendo? ¿No? O qué película te ha gustado últimamente, o qué, etcétera, ¿no? ¿Qué programa de televisión me puedes recomendar? ¿No? Y de alguna manera no solamente influye en nuestra personalidad, todos los programas que vemos día con día, sino que además nos ayuda a hacer o nos ayuda para como agente de socialización, ¿no? Nos ayuda a tener esta plática ligera, amena y preguntar, oye, ¿qué te pareció el capítulo de la serie? Oye, ¿qué te pareció tal serie? Muchas ocasiones es un gran agente de socialización porque nos ayuda a abrir conversación con alguien más. Nos ayuda a tener un tema de conversación, nos ayuda a poder entablar una conversación amena con alguien más, ¿no? La televisión, para fines, digamos, sociales, pues no es algo como malo, ¿no? Al contrario, es una buena herramienta que nos puede ayudar no solamente a entender una sociedad, sino también a hacer esto como parte de la socialización, ¿no? Como tener una plática amena, una charla amena con alguien más. Actualmente, en México, 18 millones de personas cuentan con un televisor. Con lo anterior, queda de manifiesto que más del 85% de los mexicanos tienen acceso a este medio audiovisual y que alrededor de 80 millones de ellos están expuestos a los mensajes que se difunden por este gran medio electrónico. En promedio, son 7.5 horas lo que la gente dedica a ver televisión. Y vamos a levantar la mano, ¿cuántos estamos de acuerdo con esta estadística de que pasamos 7 horas frente al televisor? Yo no tengo reacción, pero estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Tenemos por ahí unas cuantas. 5, 6. Bueno, tenemos al menos la mitad de los que estamos aquí, estamos pensando que es verdad que en promedio pasamos 7.5 horas eh, lo que le dedicamos al televisor. Y eso pues puede ser incluso ahora más, ¿eh? Digo, ahora con la pandemia y con la virtualidad, creo que pasamos mucho más tiempo frente al televisor o frente a un monitor, ya sea de computadora, de ordenador, de televisión, lo que pasamos frente al televisor. Y entonces, ¿cómo no nos va a influenciar o cómo no va a influir en mi comportamiento o en mi sociedad algún programa de televisión? Simplemente ponemos, o sea, pónganse a pensar
sobre la serie de televisión Elite, ¿no? ¿Cuántas veces la has visto y no te ves como reflejado en cierta situación o en cierto personaje y dices, güey, claro, obviamente eso, por supuesto que sucede y me pasaría, ¿no? Entonces, todo eso no solamente es un reflejo de lo que puede suceder a los jóvenes, sino es un reflejo de lo que incluso me gustaría que me sucediera como joven y que me gustaría que pasara dentro de mi universidad o dentro de mi prepa, ¿no? Entonces, la influencia de los medios de comunicación en nuestra sociedad, pues es altísima, ¿no? Por ello, que tienen una gran responsabilidad en lo que nos muestran eh, a toda la sociedad, ¿no? Tienen una gran responsabilidad en cuanto a lo que muestran en pantalla, no solamente en las noticias, porque generalmente intentamos como aventarle la bolita a los noticieros, ¿no? Pues los noticieros son los que están instruyendo y lo que nos están diciendo por quién o cómo votar, ¿no? O por qué partido político debería inclinar mi decisión. Sin embargo, lo que más influye pues son los programas de televisión en cuanto al comportamiento social. ¿Cuántas veces no hemos visto que ha cambiado mucho este estereotipo? Bueno, voy a reformular. Antes veíamos en las películas el estereotipo de la madre sumisa, de la esposa que hacía todo el aseo, de la esposa que tenía siempre la comida caliente, de la esposa que tenía ya todo ordenado cuando el marido llegaba, ¿no? Y ahora, últimamente hemos visto cómo estos estereotipos van cambiando de alguna manera, ¿no? Ahora ya vemos chavos que se quedan en casa a cuidar la familia, vemos cómo los hombres se meten a la cocina, lavan los platos, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo este estereotipo va cambiando. De alguna manera es reflejo de lo que sucede en nuestra sociedad. Además de que teóricamente intenta a lo mejor educar ciertos hogares en los que todavía no se da este paso, ¿no? Otro ejemplo es antes, si vemos las películas, digamos, muy viejitas, las personas del servicio, la gran mayoría, o si no es que la mayoría, eran de color, ¿no? Y se les trataba mal, etcétera, etcétera. Y ahora vemos ya roles principales con personas de color, ya no los tienen en el servicio, ya es una mezcla mucho más equilibrada, ¿no? En cuanto a los papeles que asignan en las películas o en las series de televisión. No solamente eso, también en la diversidad sexual vemos cómo ya existe siempre un personaje de diversidad sexual en todas las películas y en todas las series, ¿no? Entonces, cómo todo esto va evolucionando, ¿no? Cómo ha ido evolucionando los medios de comunicación en lo que nos transmiten y que no solamente, vuelvo, no solamente es un reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad, sino que además intenta educar a todo aquel que la ve, ¿no? Educar en cómo se debe tratar a la mamá, educar en cómo se debe tratar a las mujeres, en educar en los derechos que las mujeres deben tener como de igualdad, educar a los derechos o a la no propiciar como estas diferencias raciales o estas diferencias culturales, ¿no? Entonces, la televisión y los medios de comunicación en general son un medio por el cual educan a la sociedad y por eso es tan importante que los medios de comunicación sean conscientes de lo que transmiten en las pantallas, ¿no? Hay, claro, otras películas que, como les decía, las películas antiguas, pues transmiten una idea que no es la de ahora, ¿no? Que no por ello es mala la película o no por ello podemos juzgar a la película, ¿no? Acordémonos que cada uno de nosotros somos personas de nuestra época. ¿Qué es esto? Que en esa época no se utilizaba que la patrona fuera de color, a lo mejor, ¿no? Que no se utilizaba que el hombre se metiera a la cocina y no por ello significa que esté mal. Si nosotros vamos a medir la sociedad con las reglas que hoy tenemos, la sociedad antigua con las reglas que hoy tenemos, pues obviamente siempre lo vamos a ver mal, ¿no? Sin embargo, la sociedad se debe de medir con las reglas que fungían en esa época. En esa época, y no digo que esté bien, ¿eh? Simplemente digo que en esa época no era mal visto que la mujer se encargara de todo, de toda la casa, ¿sí? Y ahora, pues ahora sí que hay que cooperar, ¿no? Porque es un hogar y todos tenemos que jalar parejo. Pero no podemos juzgar
de alguna manera, pues mal esos comportamientos, porque en esa época, pues era lo que se usaba, ¿no? Y no estoy diciendo que así tenemos que juzgarlo todo o tenemos que darle cierto valor a ello. Lo que digo es, pues las reglas se hicieron para esta época y esta época se juzga de forma diferente, ¿no? O de esta época se mide de forma diferente, ¿no? Ahora sí podemos decir, bueno, es que pegarle a la mujer pues está mal. Claro que está mal y ha estado mal toda la vida, ¿no? Pero antes, una persona que golpeaba a su mujer, pues no era mal vista. Y con los ojos de ahora, con los ojos de la evolución social que tenemos ahora, claro que lo vamos a ver mal. En ese entonces no se veía mal y no vamos a justificarlo, solamente vamos a decir que en esa época, pues bueno, desafortunadamente no estábamos evolucionados socialmente para poder hacer algún juicio, ¿no? Ahora, actualmente, pues hemos evolucionado como sociedad y pues ahora sí podemos nosotros determinar qué comportamientos pueden ser nocivos para la sociedad. Las telenovelas, sin imponérselo, influyen en las prácticas sociales concretas, es decir, inciden cada vez más en la vida de los espectadores. Por ejemplo, Mazziotti, citada por Martínez en el 93, perdón, en el 98, tal es el caso de la telenovela mexicana El Premio Mayor, ¿no? Que salió por ahí del 96. ¿Alguien recuerda o ha escuchado acerca del Premio Mayor? ¿No? Con Huicho Domínguez. Son muy La verdad jóvenes es que para no. saberlo, ¿no? Pero bueno, hubo una novela que se llamó El Premio Mayor y cuenta la historia de un ayudante de mecánico que además era mujeriego, borracho y jugador, con los vaivenes de la Bolsa Mexicana de Valores y transacciones de negocios internacionales y la compraventa de valores en metal, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con este personaje? Pues este personaje eh, sale como de ayudante de mecánico, ¿ok? Y digamos que le toca la crisis, pues, de los 90 y este personaje, digamos que tiene un golpe de suerte y se vuelve millonario. O sea, se vuelve muy millonario, ¿no? Sin embargo, no deja de ser este personaje poco educado, y por poco educado me refiero a que no tuvo una educación secundaria o una educación superior, pues no fue a la escuela, vaya. Y entonces, pues se vuelve un nuevo rico, se vuelve un nuevo rico, pero con costumbres un poquito todavía, pues digamos, no tan pulidas, vaya, ¿no? Entonces se vuelve un personaje bastante jocoso, bastante chistoso, lo que llamaríamos a lo mejor a naco, ¿no? Se vuelve un personaje y además muy llamativo, ¿no? Y no deja de ser mujeriego y no deja de ser un borracho y un jugador, ¿no? Y entonces todo esto lo representaba esta novela, ¿no? ¿Qué es lo que de alguna manera nos transmitía? Pues nos transmitía ese sentido de superación, ¿no? Y nos llenaba la cabeza de idealismo de que eventualmente a ti te podía pasar que con un golpe de suerte igual te volvías millonario, ¿no? ¿Y cuántas veces no esperamos ese golpe de suerte cuando compramos el de la lotería, ¿no? El cachito de la lotería, ¿no? Esperamos volvernos millonarios y dejar de trabajar y hacer algo y volvernos aún más ricos después del golpe de suerte, ¿no? Todas estas idealizaciones, pues obviamente nos vienen no del seno materno. Tu mamá no te dice, ay, ¿qué crees? Cómprate un cachito de lotería y te vas a volver millonario. No, todas estas idealizaciones pues nos vienen de los medios de comunicación, nos vienen de las telenovelas, nos vienen de las series de televisión, nos vienen de los podcasts, etcétera, ¿no? Entonces, es importante pues que nosotros entendamos y sepamos diferenciar entre la realidad que muestra la televisión y la realidad que yo estoy viviendo, ¿no? Y qué realidad voy a hacerle a la sociedad, ¿no? De alguna manera tenemos que quitarnos toda esa telaraña y quitarnos la burbuja de la vida rosa, ¿no? Y empezar a vivir pues conforme a mi sociedad, ¿no? Conforme a lo que está sucediendo a mi alrededor. La telenovela, como género, es uno de los productos más vendidos y la responsable de la difusión de México y su cultura a través del mundo, ¿no? ¿Alguien ha escuchado algo acerca de las telenovelas de Verónica Castro, como La Rosa Salvaje? ¿Alguien ha escuchado acerca de ello? Sí,
Sí, Sí, yo las he escuchado, pero nunca las he visto. Ok, las hemos escuchado, pero no las hemos visto. Muy bien. Yo tampoco la he visto. Sin embargo, hace algún tiempo me encontré con una persona que no era mexicana y me dijo, es que yo aprendí español por medio de las telenovelas de Rosa Salvaje y de las Marías ¿cómo se llama? De Thalía, ¿no? Entonces la novela, de alguna manera, como dice acá, es medio de difusión de la cultura mexicana y es lo que nos representa afuera, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que sobre todo en los países de Latinoamérica, Argentina, Chile, Colombia, Perú, ven el Chavo del Ocho, ¿no? Y levante la mano al que le representa el Chavo del Ocho. Tú puedes levantar la mano y decir, sí, es mi México. Pues no, ¿verdad? O sea, obviamente que no. Para ti sí, Ruelas, ¿es tu México? Este, bueno, no, no sé, pues yo estoy seguro que Es no un es el ícono México. mexicano. ¿Mande? Es un ícono mexicano. Es un ícono mexicano, eso es verdad. Es un ícono mexicano y afortunado o desafortunadamente es un ícono que nos representa mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque toda Latinoamérica está enamorada de alguna manera del Chavo del Ocho y es lo que nos ha representado durante cientos de años, o bueno, a lo mejor no cientos pues, pero durante muchos años, tratando de exagerar, a nosotros los mexicanos, ¿no? Pero estoy seguro que no vives en un barril. Estoy seguro que no vives en una vecindad, que sí se da esa realidad, es verdad, que sí es una realidad que existe en México las vecindades, es verdad, pero no estoy seguro que sea una realidad que actualmente nos represente a México, ¿no? Una realidad que sea lo que sucede, la vida cotidiana de un México de hoy, ¿no? Ese programa de televisión obviamente estuvo hecho hace 50 años y desde hace 50 años a la fecha, obviamente México ha tenido mucho desarrollo, ¿no? Obviamente México ha tenido una evolución, ¿no? Claro, tampoco nos vamos a poner a representarnos, a lo mejor como la serie esta Monarca, ¿no? Donde todos somos una familia adinerada y todos cultivamos tequila y todos tenemos unas empresas. Pues a lo mejor tampoco esa es nuestra realidad homogeneizada, ¿no? Pero una clase media, pues sí lo podemos a lo mejor representar, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo de representación, pues es este sueño americano, ¿no? El que le llamamos el sueño americano, en el que una persona se va a Estados Unidos, cumple sus sueños y se vuelve, a lo mejor de ser clase mediero, pues se vuelve a lo mejor un poquito más que clase mediero, ¿no? O de ser pobre, pues se vuelve clase mediero, ¿no? Generalmente idealizamos este sueño americano, ¿no? Pero la realidad es que muchas personas americanas viviendo en Estados Unidos, pues no logran ni siquiera ese sueño americano que han prometido las películas, este sueño americano que te prometen todas las series de televisión y películas donde vivir en Estados Unidos es lo mejor que te puede pasar en la vida, que te puede ir súper bien económicamente, laboralmente, que puedes encontrar una pareja estable, etcétera, etcétera. Todo este sueño americano, pues muchas veces pues, no representa la realidad incluso ni siquiera de ellos, ¿no? Lo mismo sucede con las novelas que representan de alguna manera a México, pues no representan del todo nuestra realidad, ¿no? Representarán a lo mejor una pequeña parte o un sector, pero es definitivamente lo que nos está representando a nosotros como mexicanos, ¿no? Recuerdo alguna vez, eh, estando yo estudiando en otra universidad, y entonces habíamos 4 compañeros. Estaba una compañera que era norteamericana, estaba yo de mexicanito y estaba una compañera de la India, ¿no? Y entonces, por fortuna, digo por fortuna, porque la compañera americana, la que era estadounidense, ya había viajado a México, entonces ya había visto pues que había desarrollo, pues, o sea, que no estábamos, pues, con guaraches y el nopal y todo esto, pues ya se le había quitado esa idea, ¿no? Ya había viajado a México. Sin embargo, pues no había visitado nunca la India, ¿no? Y entonces le pregunta, la compañera norteamericana le pregunta a la compañera que es de la India, y le pregunta si en la India hay carros. O sea, estamos hablando del 2007.
Entonces, obviamente que la compañera de la India se molestó mucho por la pregunta y le dijo, obviamente que hay carros, ¿no? A lo que voy es, ¿cuál es la imagen que la televisión y las películas nos, les representa a otros países, ¿no? ¿Cuál es la imagen o cuál es la realidad que presenta de otros países al resto del mundo, ¿no? Si yo te pregunto a lo mejor ahora mismo por la India, a lo mejor crees que es una ciudad o que son ciudades subdesarrolladas, pero al contrario, ¿no? O sea, tienen obviamente ciudades bastante desarrolladas, tienen ciudades que tienen mucha tecnología, ciudades que tienen muchos edificios, mucha infraestructura y que no es la realidad que a lo mejor nos imaginamos por haber visto una o dos películas de la India, ¿no? Entonces, que no nos quedemos pues con la idea de que las películas es la realidad de un país o la realidad de una sociedad. Claro que reflejan un poco la realidad, pero también no es del todo, pues, esa realidad la que es homogénea para todos, ¿no? La telenovela, continuando con el tema, la telenovela es uno de los productos que hacen de la televisión un vehículo transnacional que además de vender imagen y productos a través de sus comerciales, claro está, también venden ideologías, ¿no? Y venden estas ideologías que ya platicamos, ideologías del amor para siempre, ideologías voy a prosperar y voy a ser millonario, nos venden ideologías pues de que vas a tener una casa, a lo mejor una casa grande, que vas a escalar en la pirámide social. Y son ideologías que conforme vas creciendo, bueno, al principio obviamente pues te crees todo eso, ¿no? Y conforme vas creciendo, pues vas ajustando esas ideologías a una realidad pues más aterrizada, ¿no? A lo mejor tú creías que a los 25 años ibas a estar casado o casada y que ibas a tener un súper trabajo y que ibas a ganar millones, etcétera, ¿no? Y pues cuando vas enfrentándote un poquito cada vez a la vida, pues dices, híjole, pues es que de mis 22, de mis 23 años que me graduó, a mis 25, pues nada más me quedan 3 años y como que esto no se ve para un desarrollo como el que había idealizado, ¿no? ¿Por qué? Porque habías visto a lo mejor en las películas que recién egresado y pum, ya gerente de producción o pum, gerente de la compañía, ¿no? Pues no, la realidad es que hay camino por recorrer, ¿no? Hay camino que la telenovela se brinca y obviamente nos cuenta las historias endulzadas y un poquito más rosas. Según Vileli, la telenovela se exporta a más de 100 países en el extranjero, desarrollando con esto un mayor turismo, ¿no? Por lo mismo, las telenovelas que se producen en México por lo regular tienden a utilizar locaciones en diferentes puntos turísticos como Zacatecas, Acapulco, Cozumel, a lo mejor Tulum, etcétera, ¿no? Y sí, efectivamente, de alguna manera, pues las telenovelas reflejan ciertos paisajes pues que a lo mejor nos gustaría visitar, ¿no? Y muchas veces o cuántas veces no hemos conocido lugares, y me refiero visto lugares o saber de lugares por medio de las películas, ¿no? Por ejemplo, eh, este parque El Tayrona en Colombia, pues yo nunca lo había escuchado y a lo mejor si Shakira no cantaba la canción de la bicicleta con Carlos Vives, pues a lo mejor no me hubiera dado cuenta que existía el Tayrona, ¿no? Y entonces a partir de ello empecé a buscar pues qué era el Tayrona, pues ya vi que era una reserva ecológica bastante grande, bastante bonita, y pues te dan ganas de salir a conocerlo, ¿no? Igual, en las novelas de repente vemos locaciones como a lo mejor San José del Cabo, ¿no? Que es muy bonito, y te dan ganas de salir a conocerlo, ¿no? Y entonces las novelas de alguna manera, o las series de televisión, o las películas, nos hacen conocer lugares que no habíamos pensado que podían ser atractivos, ¿no? Y de alguna manera, pues promueven también el turismo, ¿no? Y promueven que se nos antoje ir a conocerlas. Y gracias a ello, pues se puede dar cierto desarrollo social. Por otro lado, por el contrario, también se puede dar que exista una sobreexplotación de esos lugares. Tal es el caso de las Islas Marietas, ¿no? ¿Alguien ha visitado las Marietas? Bueno, sabemos que existen las Marietas. Seguro que sí. La verdad que no. ¿No? Bueno, pues las Marietas son unas islitas, o sea, pero muy pequeñas islitas, acá en Puerto Vallarta, ¿no? Tú agarras un tourecito ahí en el malecón, te lleva una lanchita a las Marietas. ¿Qué es lo que sucede con las Marietas?
estoy seguro que sí hemos visto fotos. Son estas islas que están como hundidas, es como una islita que está como hundida, que tiene como un domo y el domo es es el piso prácticamente, ¿cómo te puedo decir? Como un socavón, pues, ¿no? Y adentro en el pozo, en el socavón, está ya la arena y está la playita y está así, ¿no? Bueno, resulta que esas islas, pues se pusieron muy de moda en los pasados 5 o tal vez 10 años máximo. Nadie las conocía, digamos que estaban preservadas y reservadas naturalmente. Y entonces se ha hecho tan popular el tema de ir a las Marietas que actualmente tienen que cerrar por temporadas. ¿Por qué? Porque están tan sobreexplotadas que ahora, digamos que eso bonito que existía, pues ya no existe. ¿Por qué? Tú vas ahora y está llena de gente y está llena de basura y está ya la naturaleza, pues que no se ha podido, digamos, desarrollar correctamente, ¿no? Entonces, para poder preservarlo, pues han decidido abrirlo solamente por ciertas temporadas, ciertos fines de semana. Y obviamente los fines de semana que están abiertas, pues toda la gente quiere ir a tomarse la foto para el Instagram. Igual, pues ya se sobreexplotó y ya digo, gracias a algún comercial, gracias a alguna televisora, no sé, que se dieron a conocer, pero pues ahora ya están sobreexplotadas, ¿no? Lo mismo pasa acá en Chichén Itzá, ¿no? Antes, la primera vez que a mí me tocó ir, pues todavía me tocó subir a esta pirámide que es la más famosa, y esta última vez que fui, pues ya no se podía subir. ¿Por qué? Porque ya la gente lo había tan sobreexplotado que ya estaba, a lo mejor no en riesgo, pues, pero ya estaba muy desgastada la piedra, ¿no? Y ya no te permiten subir. Entonces, suceden estas dos situaciones, ¿no? Una, que es dar apenas a conocer un lugar, para que se produzca el turismo y por otro lado pues está la sobreexplotación del mismo. Entonces es como de tener cuidado y todo ello gracias pues a los medios de comunicación, a los programas de televisión, a las telenovelas que nos podemos dar cuenta que existen, ¿no? Y que de alguna manera pues son cierta proyección de lo que podíamos hacer. Por parte de los medios, una de las peculiaridades del cine es reproducir un conjunto de estereotipos reconocibles con discreta facilidad y hasta los restaura y los exagera para dotarlos de originalidad. ¿Qué es esto? Pues todas las películas, típica película mexicana, ¿no? Incluso hemos visto memes de película mexicana o director grabando en México y todo está como mega soleado. Le ponen un filtro naranja, un filtro amarillo, que todo está soleado, que nomás de ver la imagen ya está sudando del calor, ¿ves? ¿No? O típico que están las tienditas, que no se ven edificios, que son construcciones de un solo piso, con este filtro naranja, enterregados, etcétera, ¿no? Y son estereotipos, como ya lo comentábamos hace un par de slides, son estereotipos que el cine mismo nos va generando acerca de ciertos países o ciertas culturas, ¿no? Obviamente, no siempre hace calor, sí que hace calor, pero además no vemos así como en color naranja y con el sol abrasivo. Pues habrá temporadas en las que hace calor, pero pues no es así la realidad. No está todo terregoso, no andamos en sandalias todo el tiempo, no usamos sombreros, o sea, la gran mayoría no usa sombreros, ¿sí? Pero son estereotipos que vuelven a, digamos, a reforzar ciertas características o ciertos pues, pedacitos de cultura que ya no son la realidad para todos, ¿no? Que ya no son la realidad de México. Lo mismo sucede pues con el Chavo del Ocho, ya no es la misma realidad de hace 50 años que ahora, ¿no? Que también hay otras series, otras novelas que tampoco reflejan esa realidad, ¿no? Pero bueno, los medios finalmente tienden a exagerar estos estereotipos o estas imágenes de países que al final de cuentas sí que se van a quedar en la memoria no solamente de nosotros o no solamente en nuestro inconsciente, sino también dan a conocer a otros países o a otras personas, a otras culturas. Finalmente, el Internet, ¿no? Ahora el Internet es parte de nuestra vida cotidiana y se volvió aún más en los pasados 20 meses, ¿no? En los pasados 12 meses por lo menos. El Internet ya es parte de nuestra vida diaria, ¿no? ¿Por qué?
Por la pandemia, ahora tuvimos todos que estar conectados y aquellos que no contaban con internet en su casa, ahora sí o sí deben tener internet en su casa para poder acceder pues a sus clases, ¿no? Tanto de nivel básico como ustedes que ya están en profesional, ¿no? Entonces, la transmisión masiva de formas simbólicas es un factor que posibilita la permanencia de las fuerzas que ostentan la dominación en las sociedades contemporáneas. Anda, pues, ¿qué es esto, no? ¿Qué significa esto? Pues que de alguna manera el Internet nos da este privilegio de poder estar conectados y de tener la permanencia de conectividad o la permanencia de en todo momento tener información, ¿no? En todo momento tener información que nos puede estar dando ciertos criterios y formas de pensar, ¿no? A todo el momento tú estás siendo bombardeado por mensajes, ya sea en WhatsApp, ya sea en Google, ya sea que te lleguen alertas de noticias, incluso cuando te metes a Instagram y ves todos los memes, pues también estás siendo de alguna manera informado, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos, y vamos a levantar la mano, esta es una pregunta interesante, ¿quién se ha enterado de alguna noticia por el meme? No por la noticia, por el meme. Ahí está, ya salió uno por lo menos, ¿no? Unos Es la cuatro. forma más fácil de enterarse últimamente, ¿no lo Es la creen? manera, exacto, es la manera, No es no como que solamente. sea una opción, ya lo ves en todos lados, hasta en las noticias ponen memes. Exactamente, o sea, ya ni se, o sea, si no ves noticias, te enteras lo que está pasando en el mundo por el meme. O sea, aunque no veas las noticias, aunque no prendas el canal de noticias, aunque no leas el periódico, aunque no veas a López Dóriga o quien sea que esté en su lugar, pues te enteras de la noticia por medio del meme, ¿no? Y ya cuando te dan el meme, ya a lo mejor empiezas a preguntar, pues, ¿qué es lo que pasó, no? A mí me sucedió recientemente con lo del socavón de Puebla, ¿no? De repente empecé a ver memes acerca del socavón y ahora sí después me pregunté, pues bueno, ¿qué está pasando, no? Y ya vas a la noticia y ya vas a la información y ya te enteras de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Pero todo el tiempo entonces el Internet nos está trayendo y nos está bombardeando de información. Quieras o no, te enteras de todo. Quieras o no, te enteras de las noticias, de los eventos, te enteras de las vidas privadas de 1000 personas que a lo mejor ni siquiera estabas interesado en saber, ¿no? Sin embargo, pues el Internet tiene esta funcionalidad, ¿no? Que podemos tomarla para bien o para mal, el hecho de tener toda la información disponible, ¿no? El hecho de poderte crear un criterio con toda la información que tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque habrá noticias que te dan cierta tendencia a favorecer a ciertos personajes y habrá otras noticias que serán un poquito más imparciales, ¿no? Entonces tú tendrás que formarte pues tu propio criterio. Sin embargo, pues el Internet nos da cierta facilidad de estar siempre conectados, de estar siempre en comunicación. Incluso cuando nos falta Internet, bueno, a mí me pasa, cambié de teléfono y de repente si no estoy en una red Wi-Fi, de repente no me actualiza constantemente los mensajes y se siente cierta ansiedad, tanto que me he descubierto en ocasiones que no pasan ni 5 minutos cuando ya estoy tratando de refrescar la página, ¿no? Ya estoy tratando de refrescar la página porque ya se vuelve una adicción el estar siempre conectados, siempre enterados, siempre al pendiente pues, de lo que está sucediendo, ¿no? Y es parte pues de la sociedad o es parte del comportamiento de la sociedad, ¿no? Incluso en las películas, pues no sé por qué a ellos nunca les falla el internet, siempre tienen una conexión increíble, ¿no? Y nos hacen también ser idealistas acerca de los privilegios pues, que tiene el internet. El Tribunal de Justicia de Brasilia, y esto es hace unos años, el Tribunal de Justicia de Brasilia prohibió a una usuaria de internet utilizar su correo electrónico debido a que la mujer aprovechaba la red para enviar cartas difamatorias que llegaron a manos de autoridades importantes y que atacaban a su exmarido, un funcionario importante, ¿no? Volvemos, ¿cuántas veces no hemos visto que el Internet es mal usado, ¿no? ¿Y alguien ha sabido algo acerca de esta youtuber, la You Just Stop o algo así? Sí, ¿Y qué sabemos acerca metieron de, a la metieron a la cárcel por difundir un video de pornografía infantil. ajá, por Y ahí es difundir donde un te video? enteras por un meme. Y también por un meme, ¿no? Exactamente, yo también empecé a verlo por un meme. Bueno, resulta que, para los que no sepamos qué es lo que sucede con este youtuber,
esta youtuber comenta acerca de este video, ¿no? Es un video pues bastante fuerte, pues, donde abusan de una chava, ¿no? Una chava que en ese momento, cuando se grabó el video, era menor de edad. Esta chava ahora mismo ya no es menor de edad, ya tiene como 20, 21 años, algo así, ¿no? Pero en ese momento, la chava era menor de edad. Y entonces resulta que esta youtuber comenta el video, ¿no? Comenta el video y dice, bueno, esta generación, qué frágil, esta generación, qué exagerada, esta generación, que no sé cuánto, que bla, 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 ¿no? Y entonces comenta y pega el link del video, pega el video, no estoy seguro bien cómo está el asunto. El caso es que se le imputan pues los cargos de pornografía infantil, ¿ok? O sea, y es muy delicado todo este tema porque habrá algunos que dirán, a ver, es que eso no es pornografía infantil. La chava solamente estaba dando a conocer el caso, ¿no? Pero por otro lado, obviamente que era una menor de edad, obviamente es un video bastante agresivo. Y bueno, ella se defiende y dice, bueno, es que esto no es pornografía infantil, o sea, yo estoy comentando acerca del abuso que sufrió esta chava, ¿no? Sin embargo, pues por definición, digamos que cuando ya nos vamos a las leyes, pues resulta que cae en la definición de que sí, sí es pornografía infantil y sí, sí lo estás difundiendo. Entonces, pues por ello mismo está metida ahora en la cárcel, ¿no? Como pequeñas cosas que pueden, que a lo mejor tú las haces o que las hacemos sin algún objetivo a lo mejor de dañar, simplemente de emitir tu opinión, pues el Internet te lo puede tomar y puede ser acusado pues de ciertos delitos, ¿no? Entonces es importante que pues hagamos buen uso de esta herramienta que es el Internet, ¿no? Está muy bien que nos enteremos de todo, que está muy bien que veamos ciertos reportajes, ciertos videos, etcétera, que no pasa nada, ¿no? Lo que pasa o lo que puede llegar a pasar, pues es este tipo de descuidos, vaya, descuidos de nuestra parte, que a lo mejor no estamos 100% alertas o que hagamos mal uso de los recursos de Internet, ¿no? Recuerdan, por ejemplo, que hemos visto videos que les he presentado, que hemos visto aquí en la clase, me parece que vimos un video de Netflix, ¿no? Precisamente por ello, decidí ese día no grabar la clase o no grabar durante el video porque precisamente nos podemos meter en problemas de derechos de autor. Entonces hay que estar como muy pendientes o hay que estar alertas acerca de lo que se puede hacer con los recursos que nos llegan de Internet o qué es lo que podemos hacer con la información que nos llega de Internet. No nos olvidemos que hay que igual citar todas estas cosas que ya sabemos, pues, para que no vayamos a tener pues un problema, ¿sale? Entonces, el Internet, como puede ser una herramienta súper útil, pues también puede ser una herramienta que nos puede jugar una mala pasada, ¿no? La pena, bueno, esto es acerca del mismo tema. Y bueno, dice, las computadoras han impuesto una velocidad de vértigo a nuestras vidas, afirma el autor que escribe en su diario, a mano desde el 60, pero emplea una IBM activa para hacer literatura, ¿no? Bueno, las computadoras es otra herramienta, pues, que nos han ayudado de alguna manera a facilitarnos la vida, ¿no? Y que de alguna manera, pues, la sociedad ya está habituada a ello, ¿no? Yo ya no me imagino volviendo a escribir, a lo mejor en máquina de escribir o escribiendo, no sé, un texto a mano, pues ya no nos es posible imaginarnos como ese retroceso de tecnología, ¿no? Ya solamente para terminar, los medios electrónicos favorecen la la distación de tiempo-espacio o la integración de distintas situaciones físicas. El espacio puede ser comprendido como un terreno de interacción social. Agregan, es el plano socioespacial como un ámbito dialéctico y mediado. ¿Okay? Bueno, el espacio virtual, nos vamos a brincar ya porque ya nos fue la hora. Bueno, solamente como conclusión pues del tema es cómo los medios de comunicación están tan inmersos en lo que es nuestra vida social pues diaria, ¿no? Cómo los medios de comunicación nos han mostrado una realidad que puede o no ser cierta la realidad a la que yo estoy viviendo, pero que sí reflejan de alguna manera cierta sociedad o ciertos comportamientos sociales, ¿no? Y además de que tratan de educar o de alguna manera educan a lo mejor
no conscientemente o no con el objetivo de educar, pero que de alguna manera como sociedad hemos aprendido comportamientos sociales gracias a los medios de comunicación, gracias a las telenovelas, gracias a las series, gracias a las películas, ¿no? Entonces es importante que cuando nosotros estudiamos con nuestro desarrollo social, no solamente es importante el tema de los presidentes, no solamente es importante el tema del desarrollo sexenal, del desarrollo económico, sino también la forma en la que la sociedad se comporta o ha aprendido a comportarse gracias a gracias a los medios de comunicación, o gracias a las películas, o gracias a ello, para bien o para mal, ¿no? Bien, muchísimas gracias a todos. Una disculpa por lo que sucedió en la mañana. La verdad es que pensaba que todo el día iban a estar de jornada cultural. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por atender. Nos vemos la próxima semana y que tengan un bonito resto de semana. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego. Igualmente.